Y a nivel genético tenemos predefinido la predisposición a ciertas enfermedades. ¿Qué es el dolor crónico? ¿Y es lo mismo dolor crónico y fibromialgia? O sea, es una propia enfermedad en sí. Es decir, muchas veces hay enfermedades que llevan asociado dolor crónico, pero ya hace tiempo que el dolor crónico está catalogado ya como una entidad propia. ¿Por qué no podemos hacer un ser humano de cero? La felicidad, pues a lo mejor la felicidad como estado no existe, pero a lo largo del día, hasta en el peor de tus días, hay momentos felices. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Amigos. Hoy con nosotros tenemos a un mentor casi, ¿no? Un profesor mío de mi especialidad, Francisco Gómez. Así que bienvenido a este espacio, a este humilde podcast, ¿no? En el que la idea fundamental es venir, divulgar, como creo que encajas perfectamente en este espacio, que ya que eres un gran divulgador. Así que bienvenido y espero que estés a gusto en este ratito que echamos aquí. Muchísimas gracias, buenos días y encantado de venir. Ante todo, bueno, pues eso, ha costado traerme, pero estaba deseando. Y vamos, aunque no hemos arrancado todavía, me encuentro súper a gusto, de verdad. O sea que muchísimas gracias por invitarme. Las gracias es de nuestra parte, ya que, como dices, ha costado mucho el encontrar el hueco, el espacio, el tiempo de venir aquí, pero se ve cuando alguien quiere venir, cuando alguien tiene la intención de venir. Las gracias es de nuestra parte, ya que, como dices, ha costado mucho el encontrar el hueco, el espacio, el tiempo de venir aquí, pero se ve cuando alguien quiere venir, cuando alguien tiene la intención de venir, y en este caso sí que has tenido esa disponibilidad y ese tiempo. Me voy a permitir el lujo de tutearte, de llamarte Paco en vez de Francisco, por la confianza, la pequeña confianza que nos tenemos. Y en primer lugar, para empezar, para que el público te conozca, para que la gente sepa un poquito quién eres, cuéntanos quién es Paco. Bueno, pues Paco, que iba a comenzar diciéndote que nadie me llama Francisco Gómez de G, pero Paco, pues nada, soy un profesor de anatomía, llevo 22 años como profesor de anatomía en la Universidad Rey Juan Carlos y poco más, quiero decir, me apasiona mi trabajo y me encanta la parte de divulgación, con lo cual, bueno, pues nos conocimos en el máster de neurociencia cognitiva y neuropsicología, porque es verdad que aunque soy profesor de anatomía, pues en estos 22 años he pasado pues desde dar anatomía en medicina, en el aparato locomotor, a dar en fisioterapia, prácticamente en todas las titulaciones que tenemos en la facultad, en el ámbito de la ciencia de la salud, pero desde los últimos 10 años estoy casi dedicado de manera exclusiva en el ámbito de la psicología, tanto en el grado de psicología como en el máster de neurociencia cognitiva y neuropsicología, en un máster que hay también en la universidad relacionado con el ámbito del dolor, y que me imagino que al final eso es lo que aúna un poco toda esa parte por la que has tenido la idea de invitarme aquí, que todavía creo que no me merezco estar en este podcast, o sea que, pero vengo encantado, o sea que... Pues diciendo lo último que has dicho de que no te merece, digo que aquí se merece estar todo el mundo, sea profesor de universidad, sea cualquier persona, que al final aquí no es cuestión de mérito, sino es cuestión de querer. Y esa es la persona que se merece. Y tú has querido venir y por lo tanto ahí sí que está el merecimiento de estar aquí con nosotros. ¿Por qué anatomía? Es una buena pregunta, ¿eh? Es una buena pregunta que nos llevaría probablemente el podcast, porque soy una persona dentro del mundo de la anatomía algo peculiar, porque yo por formación, yo soy farmacéutico de formación, terminé hace ya muchísimos años, y bueno, comencé a realizar la tesis doctoral en el mundo de la microbiología y surgió la posibilidad de una plaza de profesor ayudante en el año 2002 aquí en el área de anatomía. Es verdad que hace 20 años un farmacéutico en el ámbito de la anatomía era algo bastante raro, pero siempre lo digo, es decir, bueno, al final uno un poco se va formando. Es verdad que nosotros en la carrera sí que teníamos una formación en anatomía, pero como te digo, era algo relativamente raro.
Bueno, pues a día de hoy la Sociedad Anatómica Española, que es la sociedad, pues la sociedad científica que engloba a toda la gente que estamos en el mundo de la anatomía, pues la presidenta es una farmacéutica. Es decir que, bueno, parece que ahora se ha podido normalizar eso, pero sí que es verdad que que históricamente era algo raro que un profesor pues un farmacéutico, poco tengo ya de farmacéutico realmente, se metiera en la anatomía, y allí llevo 22 años, en una disciplina que ya de por sí creo que es bastante agradecida y da mucho que ver tanto con la divulgación como en la formación en los profesionales sanitarios, porque un poco se considera a veces como el abecedario de las ciencias de la salud. Vas tú construyendo un poco los cimientos para que luego el resto de asignaturas puedan ir construyendo. O sea que, bueno, pues muy apasionado de mi ámbito de conocimiento. No solo te marcó fuerte la anatomía en ese aspecto, que dejaste un poco de lado, como tú dices, esa parte de farmacia, ¿no? Sino que encima eres el creador de Pasión por la Anatomía en las redes sociales, ¿no? Que muchos seguro de los espectadores que nos ven, seguro que verán o conocerán esa cara conocida de esa persona que se encarga de subir ese material para que la gente enganche, como tú bien dices, el nombre de tu divulgación, Pasión por la Anatomía. Sí. ¿Cómo empezó un poco Pasión por la Anatomía? Bueno, pues comenzó pues por lo que comienzan muchas cosas en la vida, yo creo en general, pero por lo menos en la mía, y es un poco por la parte de la pasión. Es verdad que yo era muy apasionado de las redes sociales, en lo que era Facebook. Ahora mis hijas ya Facebook no. Y tenía un perfil, era súper activo. Prácticamente iba radiando o telegrafiando todo lo que iba haciendo en mi vida a nivel casi personal. Y es verdad que luego, por otro lado, en mi parte docente, pues me apasionaba la anatomía. Entonces al final dije, bueno, pues ¿por qué no fusionar esas dos pasiones? Surgió Pasión por la Anatomía hace ya casi 10 años. Y al principio era una cosa un poco pues que hacía pequeños ratos cuando llegaba por la noche a casa, y yo creo que no se me fue de las manos. Parece que a la gente le gustó más de lo que yo nunca pensé que un perfil relacionado con la anatomía podría tener ese impacto dentro de lo que... Y bueno, luego ya fuimos saltando Instagram, X, YouTube y tal. Y bueno, pues ahora ya me lleva más tiempo realmente del que me gustaría. O sea, estoy encantado, pero ya tengo que tener una plataforma para poder ir lanzando los contenidos a lo largo de la semana y hacerlo todo el fin de semana, porque si no, cada día me llevaba un par de horas, y ese tiempo que yo le he estado robando fundamentalmente a mi vida personal y a mi vida familiar, que no sé si hablaremos de eso en algún otro momento, pero a veces cuando algo te apasiona tanto acabas olvidando ciertas partes de tu vida que yo creo que son tremendamente importantes. Pero relacionándolo con lo que me decías, creo que la parte de divulgación y redes sociales, sea de anatomía o sea de cualquier otra disciplina, me parece fundamental. Es decir, todo el mundo está en redes sociales y desafortunadamente sabemos que en redes sociales también hay muchísima desinformación contra la que es complicado luchar, y probablemente no la podemos eliminar, pero yo creo que al menos se puede diluir pues con gente que verdaderamente haga una buena divulgación, y creo que es fundamental. Es verdad que las redes sociales a veces están como muy demonizadas, y yo soy de los que defiende que nada es bueno ni malo por naturaleza, dependerá un poco del uso que hagamos de ello. Entonces yo me parece que es fundamental que los que nos dedicamos a hacer un poquito de ciencia comuniquemos esa ciencia a la población en general, en este caso a través de redes sociales. Y de manera efectiva, como dice, porque sí que es verdad que me doy me doy cuenta de que al final quienes tienen voz en las redes sociales muchas veces son aquella gente que el mensaje que te está transmitiendo es erróneo. ¿Qué dices tú? Pero ¿cómo puede ser que la gente crea esto y tenga tan poco pensamiento crítico de las cosas y investigue tan poco? Yo creo que estamos a lo mejor en el contexto aquí adecuado dentro de la neuropsicología y tal para verdaderamente qué pasa. Es decir, qué pasa por nuestras cabezas para que seamos capaces de creer ciertos mensajes. Te planteo la pregunta, ¿tú qué crees que pasa? Bueno, pues hay un libro muy bueno, y el problema es que ahora no me acuerdo del autor, pero me acuerdo del título perfectamente. Es un psicólogo de Granada, me parece, que se llama ¿Por qué creemos en mierdas?
Y entonces intenta desgranar un poco qué es lo que pasa en nuestro encéfalo, ¿no? Para que... Y yo tengo, vamos, entre lo que he leído y lo que... Y ahora te cuento un poco, pero yo creo que, sobre todo relacionado con el tema de las redes sociales, yo creo que hay una parte de culpa que probablemente sea achacable a nosotros mismos. Es decir, históricamente cuando alguien hace ciencia o un científico salía en los medios de comunicación, parece que lo importante era que no se entendiera absolutamente nada de lo que decía. Porque eso era un indicativo de decir, madre mía, ¿cuánto sabe esa persona que no me he enterado de nada? Tiene que saber mucho. Y yo creo que eso ha sido un error tremendamente grave. ¿Por qué? Porque al final, si yo no entiendo, es muy difícil que yo pueda, si yo no entiendo una cosa, es difícil que yo me crea algo que no entiendo. Y yo creo que ahí los científicos un poco hemos ido encapsulándonos en esa situación y ha habido gente que ha venido, que comunicaba bien, que contaba cosas que la gente entendía, que le daba una pincelada de ciencia para poder enganchar y decir, oye, esto parece que es serio, parece que es ciencia, y ha conseguido pues que, bueno, pues que mucha gente se crea eso. Y parece incluso que no está relacionado con ni siquiera con el nivel educativo de la gente, porque mucha gente dice, no, es que cuando hay la gente que se cree, no sé, podemos hablar de cualquier movimiento de estos, ¿no? Y no, pues son gente no son gente con un bajo nivel de formación, no parece que tenga nada que ver con eso. Entonces yo creo que en primer lugar nosotros hemos tenido mucha culpa de desconectar con la sociedad. Yo a veces pongo el ejemplo, digo, yo como profesor, yo cuando estoy en clase y de pronto empiezo a explicar algo y no soy capaz de ver que los estudiantes no están entendiendo, no están conectando, yo puedo seguir explicando y decir, bueno, me da igual que espabilen, pero probablemente lo que hará la clase es desconectar, empezarán a pensar, bueno, pues a ver qué hago yo después cuando termine esta clase, a ver qué mañana y tal. Y yo creo que ha pasado un poco igual entre los científicos y un poco en la sociedad. Hemos ido desconectando de la sociedad y nuestro lugar lo han ocupado gente, pues como dices tú, que bueno, comunica bien y al final parece que a nuestro cerebro, utilizaré cerebro, aunque tú sabes que el término cerebro y encéfalo, pero bueno, esto me gusta, lo entiendo y me lo creo. Aparte de, bueno, de que entren en funcionamiento un montón de sesgos a nivel cognitivo que hagan que eso es así. Pero creo que es un problema en el ámbito sobre todo de la salud. Porque si yo me creo que la Tierra es plana y podemos discutir si es plana, si es redonda, vale, no sé qué impacto puede tener eso, ¿no? Más allá de la polémica que se pueda generar. Pero cuando entramos en temas de salud, entramos en una situación, yo creo que entramos en un ámbito que puede, delicado, muy delicado. O sea que Que el otro al final juegas con un poco el pensamiento, ¿no?, generalizado de algo que no impacta directamente en nada, sino en una discusión que probablemente va a llevar a nada, pero cuando lo que tú dices, cuando el conflicto genera en un mal personal o de salud, ahí sí que ya son cosas serias y creo que no tenemos la suficientemente conciencia de lo que puede provocar en los demás, porque muchas veces transmitimos un mensaje porque queremos un like o queremos un retweet o queremos seguidores y no nos damos cuenta que la veracidad de lo que estamos diciendo es cero. Y ahí hemos tenido, yo igual me meto, sabes que, bueno, lo poco o mucho que me conoces, que no me importa meterme en ciertos charcos y tal, porque al final dices, bueno, vale, pero si yo tengo formación, ahora yo lo que diga, todo lo que diga hoy aquí es la verdad, pues no, es decir, el famoso... Es ciencia, la ciencia, la verdad absoluta no existe. Correcto, y no solo eso, yo creo que al final, y eso pasa muchas veces, dice, bueno, yo me pongo una bata, salgo en un medio de comunicación, debajo ponemos, doctor Francisco Gómez y todo lo que se diga ahí es, o sea, ese famoso sesgo de autoridad en el que, como yo tengo cierta formación, todo lo que salga por mi boca, eso es una verdad, es decir, bueno, pues todo lo que salga por mi boca y no te lleve detrás avalado por la evidencia científica, pues podrá ser una auténtica chorrada. Entonces creo que ahí volvemos a tener mucha culpa los que nos dedicamos a hacer ciencia y nos da igual hablar de cualquier cosa o nos da igual hablar de cualquier cosa sin tener detrás un poco ese aval científico. Entonces, bueno, se junta todo un poco y ahora al final, como todos tenemos acceso a toda la información... ¿Tú crees que eso es un error? El hecho de tener el acceso completo a la información. Yo no lo veo como un error. O sea,
Si te refieres a... Me refiero que todo el mundo tenga acceso a toda la información. Porque entramos un poco en esa disyuntiva de ¿está todo el mundo preparado para tener toda la información de algo? Lo que pasa que yo creo que es complicado. Es decir, ¿cuál sería la posibilidad? O sea, ¿cuál sería el planteamiento a que no tuviera la gente acceso a la información? ¿Cómo podríamos limitar eso? ¿O cómo... Claro, eso es lo más complicado, el hacer el cribado de, de decir, oye, pues ciertos rangos de edad no acceden a dicha información. O no sé si en la política, por ejemplo, me voy a meter en un charco porque no tengo ni idea de política, pero no sé si en la política ciertas personas o cierto tipo de gente no tiene derecho a votar, por ejemplo. Hasta los 18 años, por ejemplo, no se vota. Se entiende ahí que no tienes la información suficiente como para poder votar. Sí, o sea, y esto daría para mucho, ¿no? Cuando se plantea la gente, porque puede valer lo mismo el voto de una persona que de otra persona. Eso es, sí, sería meternos en un charco increíble, ¿verdad? Pero bueno, asociándolo un poco al tema de la información, es decir, te replanteo la pregunta en ese sentido. ¿Todo el mundo debería de tener toda la información? A ver, yo creo, o sea, y aquí a lo mejor hay como varias partes, es decir, creo que deberíamos restringir, por ejemplo, yo tengo ahora hijas en una edad en la que es verdad que ahora mismo acceder a toda la información prácticamente es, o sea, no hay ningún problema. Es decir, hay restricciones, por ejemplo, en acceder a las redes sociales, se supone que hay una restricción por edad, que es relativamente o sea, fácil saltar. Hay controles parentales, es decir, yo sí creo que deberíamos, hablo como padre, que podemos establecer ciertos filtros en cuanto a cierto acceso a la información. Pero yo creo que aquí nos planteamos un problema que pasa como cuando hablamos de la inteligencia artificial y todo. O sea, yo creo que hay cosas que es como intentar parar un río con las manos. Es decir, creo que es muy complicado y yo voy más por la vía de la educación. Es decir, yo creo que es importante hacer una buena formación, que eso está saliendo ahora un poco el tema también de la limitación de los dispositivos móviles en ciertas etapas. Yo no lo sé, o sea, yo iría más por vamos a hacer un buen uso, vamos a ver cuando la gente acceda a esa información, que esa información sea de calidad, que tenga ese espíritu crítico que decimos para saber interpretar y si son ciertas edades, pues a lo mejor hay que hacer una cierta restricción no queda otra porque que con ciertas edades se pueda acceder, por ejemplo, acceso a pornografía, pues está claro que eso sí que tiene que haber una limitación, que probablemente debería ir unido a que hubiera una buena educación sexual, porque parece increíble que en el año 2025 estemos hablando de chavales que con 17 y 18 años no tienen una buena formación sexual, que sus padres no han hablado con ellos nunca sobre esta historia. Entonces, probablemente lo que está sucediendo es lo que sucedía hace 30 años, pero además con acceso a un montón de información que puede generar ciertos problemas. Yo creo que al final, Paco, todo esto que estamos hablando es un poco el éxito de lo que has conseguido tú con Pasión con la Anatomía, ¿no? Que es acercar esa información de una manera fácil, concisa y que se pueda entender en cualquier lenguaje y a cualquier estatus, como decías tú, pues estatus de estudiante, estatus social, estatus económico, que tengan la capacidad de acceder a esa información y entenderla al 100%. Yo creo que ese es el éxito. Y de ahí que te hayan nominado, ¿no?, en 2018 al mejor profesor de España, ¿no? Sí, bueno, eso fue... Fíjate, ahí no había arrancado mucho la parte de redes sociales y estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que es importante llegar a todos los públicos. Yo en la parte de redes sociales intento hacer algunas entradas muy, muy, muy específicas, como diciendo, como muy orientado a un perfil muy profesional, pero creo que es fundamental que vaya muy orientado a la sociedad en general, que cuando toda la gente dice tengo una hernia discal, que sepan lo que es eso, que lo va a ver un traumatólogo, un cirujano ortopédico, fenomenal, y a lo mejor le voy a poder aportar algo que no eso, pero creo que es fundamental llegar a todo ese público
por un poco lo que comentábamos antes de conectar con ellos. La parte esa del premio que me decías en el 2018, bueno, creo que no tuvo mucho que ver, aunque estaba iniciándome, pero para mí, en los 22 años que llevo, es algo de lo que más contento me siento, y alguna vez lo he comentado, porque además son unos premios en los que te proponen o los que te nominan son tus propios estudiantes. Y para mí la mayor, o sea, yo creo que el mejor reconocimiento que te pueden hacer en la vida son aquellas personas a las que tú dedicas tu actividad. Es decir, en vuestro caso, vuestros pacientes, si yo me dedico a cualquier cosa, los clientes, para mí mis estudiantes. Y me dicen, no, pero el reconocimiento de tus jefes o de tus superiores es importante. Sí, es importante, por supuesto que es importante, pero muchas veces, y más en la universidad, mi jefe, mi jefa, Los que te ven en el día a día, al final, son los estudiantes. los que me sufren, los que verdaderamente saben lo que hago, porque a mí, bueno, mi director de departamento, en este caso mi directora de departamento nunca ha venido a clase conmigo. Ella puede tener información de las valoraciones docentes que yo tengo y tal, pero nunca, es decir, los que me sufrís o los que me habéis sufrido, sois los que al final podéis valorar, bueno, pues o lo hace bien o no lo hace bien o tal. Entonces, para mí ese fue un premio o una nominación, en ese caso fue una nominación súper bonita, súper bonita. ¿Qué es lo más gratificante de enseñar ciencia? ¿Y qué es lo más difícil? Lo más gratificante es que, de verdad, yo cuando hablaré, si te digo de enseñar ciencia, prefiero a lo que es cuando me meto en clase, es decir, porque para mí lo más gratificante, mira, hace 15 días tuve la oposición a profesor titular en la universidad. Y ahí tuve que poner un poco, hacer un barrido de los 22 años, con todos los méritos, etcétera. Y es verdad que a nosotros nos dan, vosotros nos evaluáis, hacéis unas encuestas, la universidad te evalúa en función de un montón de criterios, y yo tuve que, bueno, pues ir diciendo todo eso, pero para mí la valoración más importante, y para mí era lo más gratificante, y suena un poco a moñas, pero de verdad para mí es, y los tengo todos guardados con mucho cariño, son los correos que los estudiantes me mandan cuando ya han terminado las clases, y muchas veces me mandan un correo: hola Paco, ya han terminado las clases, oye, que me han encantado las clases, que muchas gracias por cómo nos has tratado. Es que cuando cualquiera de nosotros pensamos en cuáles han sido nuestros mejores profesores o profesoras, es que creo que ninguno pensamos en cuánto sabía de la asignatura que nos enseñó, sino probablemente cómo nos trató, cómo nos escuchaba, cómo nos atendió cuando teníamos un problema, qué pasión tenía cuando estaba en clase, y aunque era una asignatura que a priori a mí podía no llamarme la atención, me enganchaba, y que tiene mucho que ver con esas neuronas espejo que tenemos ahí. Es decir, que para mí lo más gratificante es muchas veces el reconocimiento que me han hecho mis estudiantes de cómo he podido llegar a impactarlos en ellos, pero no tanto desde el punto de vista de la asignatura, sino cuando te dicen qué bien nos has tratado como personas, cosa que me siento tremendamente agradecido, pero por otro lado me rechina totalmente, porque si no creo que ningún profesor tuviera que destacar por eso. ¿Llevas más los halagos en ese aspecto? ¿O esa gratificación del estudiante hacia el profesor? No la llevo mal, pero cuando se producen, y tengo la suerte de que se producen con cierta frecuencia, y hablas con ellos y me dicen: Paco, pero es que esto no es normal. Eso sí lo llevo mal. Sí lo llevo mal, porque si no es normal, ¿qué está pasando en el resto? Es decir, cuando yo pongo a veces el ejemplo que es muy tonto, que yo voy por la calle y se me para un coche, voy a cruzar un paso de cebra y se para el coche, y yo saludo. Y mi hija dice: pero papá, si se tiene que... Digo, ya lo sé que se tiene que parar, pero no está mal que le dé las gracias por pararse. Y dice: pero es que muchos no se paran. Y digo: pues es que eso está peor. Es decir, que por eso te digo que me sorprende, y no precisamente de manera grata, que en el mundo de la educación
haya muchísimo profesor y profesora que yo creo que no le gusta especialmente su trabajo, y cuando no te gusta tu trabajo es complicado que lo puedas hacer relativamente bien. No estoy generalizando, ¿no? Sí, sí, te entiendo perfectamente el mensaje que quieres transmitir. Que no. Pero por eso yo no llevo mal, me encanta, joder, claro que me encanta que me digan jopaco tal, pero a mí, y esto sí que no me gusta, y aunque suene mal, ahora en la graduación les pedimos a los chavales en el último curso que oye, darnos el nombre para un padrino o madrina de promoción. A mí cuando chavales que han pasado conmigo en primero, terminan cuarto, quinto, sexto, depende de la carrera, y te dicen, ha sido el mejor profesor que he tenido en la carrera, hay una parte mía que se siente tremendamente agradecida, y otra en la que pienso, ¿en serio? Es decir, ¿cuántos profesores han visto a lo largo de la carrera? ¿50 profesores? ¿60 profesores? ¿Crees que conectas un poco con el síndrome del impostor de decir, uff, yo es que a lo mejor no soy tan bueno como pensáis? Sí, totalmente, totalmente. Y esto lo he hablado con otros compañeros y al final tú te acabas juntando probablemente con gente que tiene tu misma afinidad, que tiene tu misma visión de la universidad, y yo a veces digo, yo tengo claramente ese síndrome del impostor, pero es que claro, con todos los que me tomo café, todos acabamos pensando que tenemos ese síndrome, y no sé si ese síndrome del impostor es realmente algo positivo, en el decir que hace que no te acomodes en esa situación en la que dices, ni soy tan bueno, ni lo sé todo, ni tal. O sea, no lo veo como algo negativo, aunque es verdad que a veces lo pienso y No me lo había planteado desde ese punto de vista, pero mira, es interesante decir, oye, no veo el síndrome del impostor como algo negativo, sino como algo que me hace estar incómodo y estar en alerta y decir, fórmate más de lo que estás, intenta ser mejor cada día de lo que eres, porque quizás no eres tan bueno como crees. Yo me lo planteo así, pero aunque me lo plantee así, no significa que a veces no te encuentres un poco mal, ¿eh? O sea, esa parte, pero quiero llevármelo a esa parte un poco positiva, decir, bueno, o sea, porque al final yo creo que si nos creemos que verdaderamente somos tan buenos como la gente te dice que creo que es muy fácil caer en una situación en la que bueno, no dejaríamos de hacer bien nuestro trabajo, yo creo. Bueno, Paco, dejando un poco esta primera parte de autoconocimiento, de conocerte, de tu parte divulgativa, científica, vamos a hablar un poquito de anatomía, ¿vale? Me gustaría hablar un poquito de anatomía, me gustaría hablar de dolor crónico, fibromialgia, ¿vale? Y para empezar un poquito dónde empieza todo, de dónde empieza la anatomía del humano, de esa creación anatómica, vamos a hablar de embrión, ¿no? ¿Cómo te planteo la pregunta? A ver, ¿qué puede enseñarnos un embrión, por ejemplo, a las 6 semanas sobre nuestra salud a los 40? O sea, ¿nos da tanta información un embrión cuando empieza todo para saber a futuro qué nos deparará? Hombre, a ver, básicamente toda la parte de embriología, y sobre todo en esas 6 semanas donde estamos en un proceso de, digamos, organogénesis, donde se está formando todo, ahí sobre todo nos va a dar información de que si todas las piezas ahí nos encajan de una manera correcta, ahí sí que vamos a poder tener un problema. Si me lo planteas, como dices, a 40 años, bueno, no sé hasta qué punto podemos tener eso, porque imagínate si empezáramos a hablar de lo importante que puede ser la genética. Claro, me refería un poco también que hay factor como la epigenética, a futuro sí que juega un papel muy importante. O sea, en esa fase embrionaria, ¿qué factores o qué importancia tiene? ¿Te refieres en concreto a la epigenética? Bueno, la epigenética se ha visto que incluso esa parte, hay una parte que puede ser heredable, es decir, y ya hay algunos estudios donde, o
sea, se puede heredar el estrés Sabemos que el estrés crónico produce modificaciones epigenéticas y que esas modificaciones epigenéticas se pueden incluso transmitir. Es decir, podemos estar nosotros transmitiendo a nuestra descendencia, a nuestros hijos, situaciones que no tienen que ver con esa parte genética, sino con lo que nos ha ido pasando a lo largo de la vida. Pues parece que sí. Es decir, si nos lo llevamos ahí a esa pregunta, sí que nos puede dar mucha información. Es decir, todo lo que pase en cualquier etapa de nuestra vida, entendiendo nuestra vida desde el momento de la fecundación hasta el momento de la muerte, sí que nos puede dar mucha información. Lo que pasa es que ahora todavía nos faltan muchas herramientas para ver cómo es el impacto de eso en nuestra vida. ¿Crees que, volviendo un poco a la parte de la investigación y uniéndolo con lo que estamos hablando, crees que, allí lo que has dicho, crees que falta instrumentación para poder adquirir esos conocimientos que ya sabemos cómo adquirirlos? No sé si me he explicado. No. Es decir, nosotros sabemos cómo acceder a esa información, pero lo que nos faltan son medios para poder extraer información. ¿Pero te refieres a la información, en este caso genética, epigenética? A ver, nos falta esto, y yo creo que a lo mejor cuando tuvimos la clase, que os di una pequeña clase sobre genética y epigenética, el problema es que esto es tan sumamente complicado. Es decir, yo cuando terminé la carrera en el año 99 y entré, como te decía, en el departamento de microbiología, y ahí trabajamos en biología molecular. Se acababa de secuenciar por primera vez el genoma humano, teníamos, la comunidad científica tenía por primera vez un borrador de todas las letras que formaban esos genes. Es que a día de hoy, tú fíjate lo complicado que es, que a día de hoy no sabemos exactamente ni siquiera cuál es el número exacto de genes que tenemos en nuestro genoma. Es decir, aquí la cuestión es que tenemos tal cantidad de información que tenemos que ir descifrando poco a poco, y es verdad que ahora tenemos herramientas que nos están permitiendo hacer análisis masivos de secuencias genéticas, pero ahora o sea, hay muchas cosas que todavía no entendemos. Pero esto va a ser cuestión de poco tiempo, y llevamos ya 25 años desde que pasó eso. Irrumpió la epigenética hace ya unos años, y era algo un poco, parece que antes era todo genética, que los genes tenían toda la información, es decir, esa secuencia era la que tenía toda la información, y de pronto nos empezamos a dar cuenta de que esas modificaciones que no afectaban a esas secuencias tenían un impacto brutal en enfermedades como el cáncer, como el dolor y tal, y que no solo eso, sino que incluso cosas que a veces cuando salió por primera vez parece que nos explotó la cabeza. Y es que, hablando un poquito de... No te importa que me meta ahí en la parte de epigenética, ¿no? Porque decían, ¿y cómo se pueden producir esas modificaciones epigenéticas que no tocan ninguna letra y que acaban teniendo un impacto a nivel de... Bueno, pues se sabía, por ejemplo, que la nutrición, ¿no? Bueno, pues lo que yo como, bueno, pues sabemos que hacen, y el típico ejemplo, ¿no? De que si una larva de abeja, dependiendo de cómo la alimente, se transforma en una abeja reina y tal. Bueno, sabemos cómo impacta eso, pero sabemos que los factores sociales pueden hacer modificaciones epigenéticas. Es decir, y seguro que os conté en clase un pequeño experimento que se hizo con ratas, donde separaban a las ratas recién nacidas de las madres. Y cuando analizaban a nivel epigenético, que las ratas que habían sido separadas, que no habían tenido, digamos, el contacto con la madre, eran más temerosas, más nerviosas. Entonces, y cuando se analizaba epigenéticamente, había habido modificaciones epigenéticas que cuando en humanos se había hecho un estudio similar, en niños que habían sufrido maltrato, abusos sexuales de pequeños, pues los marcadores epigenéticos en determinadas regiones del encéfalo eran exactamente los mismos. Es decir, sabemos que aspectos relacionados con aspectos sociales pueden tener un impacto. Entonces, es que eso es una... Incluso sin ir más lejos, ¿no? El COVID. El COVID se ha demostrado, ¿no? Que, si no recuerdo mal, que se ha visto que factores epigenéticos, al contraer el COVID, se han activado, ¿no? Uh-huh. Sí, es que al final
que prácticamente cualquier cosa, bueno, cualquier cosa, no quiero tampoco decir que, pero que hay un montón de factores que son capaces de modificar hacer esas modificaciones epigenéticas y que al final lo que acaban es que esos genes acaban funcionando no ni mejor ni peor, sino de manera diferente. Es decir, muchas veces no significa, porque esas modificaciones epigenéticas pueden hacer, pues igual que una modificación genética, o sea, pequeñas mutaciones genéticas hacen que unos seamos más altos, más bajos, más tal. Es decir, cuando hablamos de modificaciones epigenéticas, estamos diciendo que nuestros genes van a funcionar de manera diferente. Claro, si es un gen que está haciendo algo importante y lo que hace es empezar a funcionar peor, pues podemos tener un problema y de hecho lo tenemos. Pero sí, cada vez estamos teniendo más información de qué son aquellos factores que van a hacer que se produzcan esas modificaciones. Por cómo lo dices, parece como que estamos predeterminados ya a que nos ocurra, como que nuestro destino ya está predeterminado. No, porque podemos, o sea... Pero si no lo altera, si todos esos factores que podemos hacer que nuestro destino no cambie, al final estamos como predeterminados a ello, ¿no? Lo que pasa es que somos libres, o sea, somos sobre los factores epigenéticos. Es decir, ahí entra un poco a lo que has dicho ahora, perdona que te interrumpa, de que al final el pensamiento de libertad no somos libres, porque ya venimos incluso con nuestro destino predeterminado. Esto es otra cosa que también se decía, ¿no? Si yo tengo ahí, volvemos a la parte genética, ¿no? Yo tengo ahí la secuencia de mis instrucciones y a nivel genético tenemos predefinido la predisposición a ciertas enfermedades. Bueno, pues hemos visto, no probablemente siempre con un 100%, sino que hay gente que claramente, o me incluyo yo, hemos comprado más papeletas para que nos pueda tocar la lotería con ciertas cosas. Y eso sí que es verdad que bueno, a nivel genético hay mutaciones o ciertas variaciones genéticas que te predisponen a tener eso. ¿Significa que lo vaya a tener seguro? No, que tengo más posibilidades. Otro ejemplo que no sé si os pondría en clase, que yo esté en el pueblo de mis padres dando una vuelta por el camino y me atropelle un coche, ¿hay posibilidades? Pues hombre, hay posibilidades pocas porque a lo mejor pasan 2 coches al día, pero ¿me puede pillar? Sí. ¿Me puede no pillar si yo cruzo a las 3 de la tarde por la M30? Pues puedo tener la suerte de que por la M30 cruce y pasen 100.000 coches y no me pillen, pero las posibilidades son muy elevadas. Por eso te digo que hay cierta parte que sí parece que está escrito, pero que tampoco tiene por qué ser el 100%. Pero en la parte de epigenética sí que hay una parte de libertad que te puedo comprar. Es decir, el ejercicio físico. El ejercicio físico también se ha visto que produce modificaciones. Es decir, yo puedo modificar mis hábitos, intentar mejorar esa parte. Es decir, si la nutrición sabemos que produce esas modificaciones, yo puedo modificar mi nutrición, sí. Puedo modificar mis hábitos de ejercicio físico, sí. Puedo modificar mis hábitos. A lo mejor, claro, de pequeño no he podido elegir cómo me han tratado, pero puedo o sea, yo creo que tenemos más libertad de la que creemos tal vez para hacer... ¿Por qué crees que si tenemos el camino tan hecho que sabemos exactamente lo que tenemos que hacer, terminamos no haciéndolo? Es decir, sabemos que el comer bien es bueno, que el hacer ejercicio es bueno, que no te consumir sustancias nocivas es bueno, y hacemos todo lo contrario. Todo lo contrario. No lo sé, es una pregunta fantástica. Mira, yo he hecho mucho deporte siempre. Y probablemente hacer deporte, el ejercicio físico, sea una de las actividades que mayor impacto tiene en nuestra salud. Poca gente hace deporte por salud. Es decir, probablemente tú cuando haces deportes te gusta el deporte por la razón que sea, llamémosle modas ahora porque todo el mundo quiere, pero es verdad que deberíamos plantearnos decir, o sea, es que hacer deporte lo tengo que hacer por salud, porque muchas veces lo que sucede es que de pronto, como se suele decir, la vida te da un guantazo de realidad
y resulta que te hacen un diagnóstico de una cosa y dicen, y a partir de hoy usted tiene que comer así y tiene que hacer esto. Entonces ya lo vemos como una obligación, a veces incluso lo asumimos como algo, bueno, ahora sí, ¿no? Porque ahora ya esto es, me tomo la pastilla esta, tengo que andar tanto y no puedo tomar sal, dejo de beber. Entonces, es verdad que no lo sé, probablemente tenga mucho que ver, no sé, con la naturaleza humana, no sé cómo llamarlo, pero es una pena que no nos demos cuenta de lo positivo que sería que tuviéramos un buen estilo de vida en cuanto a eso y en cuanto a otras muchas cosas. O sea que... Yo creo que nos gusta sufrir por naturaleza humana, no sé. Nos gusta estar al límite de las cosas que depender en ese hilo, ¿no? De lo bueno y lo malo, de me caigo o no me caigo, de me va a pasar o no me va a pasar. Y es como que siempre dependemos de ese hilo, siempre tirando más a la parte negativa que a la positiva. Porque, como decía Piaget, ¿no? De esa fábula personal de nunca me va a ocurrir a mí, sino le va a ocurrir al otro. Mira, No vemos el peligro, siempre lo vemos ajeno, no lo vemos... pero esto pasa siempre. O sea, pasa siempre. Tú vas con el coche, ves un accidente y un accidente grave en carretera, los siguientes 50 kilómetros vas con un cuidado increíble, pero al rato se te ha pasado. Es decir, el que no es prudente al volante, pues tendrá ese amago de decir, pero rápidamente, seguramente en su cabeza va a decir, esto nunca me va a pasar a mí. Yo hasta hace relativamente poco, pues yo pasaba por el hospital y veía la unidad de oncología, el servicio de oncología, y tú piensas que tú nunca vas a estar ahí. Y de pronto pues te ves ahí todas las semanas con un familiar tuyo, ¿no? Entonces, pues sí, es verdad que probablemente nos creemos invencibles, nos creemos que nunca nos va a pasar. Entonces no sé cuánto de impacto tendrá en eso, pero probablemente. Y yo a veces también pienso, digo, bueno, y la gente, pues a lo mejor también somos muy disfrutones en el sentido de... Yo nunca no he fumado, tampoco, fíjate, he empezado a tomar café a los 50, he empezado a tomar cerveza a los 50 y tal, y la gente dice, joder, pero es que sí, pues es verdad que a veces hay ciertos hábitos que lo llevamos muy a la parte, o sea, muy relacionados con lo que es nuestras relaciones sociales, que yo creo que eso sí que es tremendamente importante como seres humanos. Y no sé si eso hecho, bueno, pues el hecho de la comida, por ejemplo, ¿no? ¿Nos cuidamos en la comida? Pues claro, ¿quién se va de comida con los amigos y se pide una ensalada y un filete de pollo? Claro. ¿Quién lo hace? ¿Por qué? Porque probablemente el estar disfrutando en ese momento de tus amigos, pues no es hacer eso. Que probablemente porque probablemente ahí lo importante no es la comida, sino lo importante es ese momento de disfrutar. Ahora estamos aquí con una taza, no hace falta que tuviéramos que tener aquí una copa para disfrutar de este ratito. Entonces, bueno, pues a lo mejor hace falta un poquito más de, no sé, si de educación en ese sentido, decir, lo importante es disfrutar de nuestras relaciones sociales sin que tengamos que llevar asociado el estar eso, fumando, bebiendo o comiendo no de una manera adecuada. No sé, estoy hablando aquí un poco por... Comparto mucho tu mensaje porque yo al final creo que la vida son momentos. Es decir, disfrutar cada momento cuando toca y de la manera que toca. Porque ese momento rápidamente va a pasar a otro momento. Entonces, cuanto antes disfrutes más ese momento, antes te darás cuenta de que ese momento se ha acabado. No puedo estar más de acuerdo con eso. Yo alguna vez lo digo en clase y dice la felicidad, pues a lo mejor la felicidad como estado no existe, pero a lo largo del día, hasta en el peor de tus días, hay momentos felices. Ese cafecito que te tomas con tu amigo, esa risa que te echas con quien sea, y yo creo que disfrutamos poco de eso. Hay una frase que dice, el todo es la suma de las partes. Y al final yo creo que, como tú dices, la felicidad es un concepto tan amplio que la felicidad como definición única no podría ser, sino sería como definición de momentos, ¿no? De esos pequeños momentos a lo largo del día hacen ese cómputo de felicidad, que es lo que definiría como felicidad, ¿no? En ese aspecto. Totalmente de acuerdo. Entrando un poco más en materia, ¿qué es el dolor crónico? No es fácil y tú... Fíjate que... ¿Qué es el dolor crónico? ¿Y es lo mismo dolor crónico y fibromialgia? Te lo plantearía como dos conceptos.
Vale, o sea, bueno, intentaré y espero no meter mucho la pata en ninguna cosa, porque es verdad que cuando hablamos de dolor crónico, y más allá de sin entrar en que evidentemente cuando hablamos del dolor, pues evidentemente el dolor, nadie quiere tener dolor, el dolor es es una sensación, ¿no?, desagradable, pero que tiene una parte, tiene un aspecto tremendamente positivo que nos informa de que algo puede estar fallando. Pero es verdad que cuando hablamos ya de dolor crónico, aquí ya empezamos es decir, es un dolor que su objetivo no es ese, no te está avisando de que algo funciona mal, porque cuando empiezas a ver, resulta que incluso no se detecta qué es lo que no está funcionando. Entonces, de hecho, dolor crónico, como sabes, o sea, es una propia enfermedad en sí. Es decir, muchas veces hay enfermedades que llevan asociado dolor crónico, pero ya hace tiempo que el dolor crónico está catalogado ya como una entidad propia. Entonces, definirlo no es nada sencillo, pero bueno, pues es cuando una persona tiene un dolor persistente, más allá de lo que vaya a ser en el tiempo, que hasta hace relativamente, bueno, pues se sigue utilizando cuando es un dolor que se mantiene más de 3 meses, bueno, pero lo que se ha visto es que ya no es solo en que se prolonga a lo largo del tiempo, sino que ya hay una serie de cambios a nivel anatómicos y neurofisiológicos que hacen que eso ya esté un poco establecido y que parece que nuestro cuerpo está continuamente informando de eso. La relación entre el dolor crónico y la fibromialgia, que como sabes, es verdad que es un síndrome que está clasificado dentro de los síndromes que tienen ese dolor crónico, es verdad. Y nosotros llevamos mucho tiempo trabajando con pacientes con fibromialgia, es uno de los síntomas claros, pero, pero después de muchos años con pacientes con fibromialgia, hay muchas pacientes, bueno, digo muchas pacientes porque como sabes, mayoritariamente son mujeres. Claro, esa era mi pregunta y aprovecho que lo nombras. Bueno, si quieres continúas con la información que me vas a decir, pero vale, mi pregunta básicamente era, ya que la fibromialgia se da más en mujeres que en hombres, a nivel anatómico, ¿qué diferencia puede producir que eso exista? O sea, ¿hay alguna diferencia anatómica que provoque que se dé más en mujeres que en hombres o no tiene nada que ver con una diferencia anatómica? Pues no tenemos claro, o sea, no tenemos claro, fíjate, hay diferentes teorías de por qué se ha hablado de temas a nivel hormonal, se ha hablado de temas a nivel genético y de todas ellas siempre se ha intentado y bueno, y alguna cosa se ha visto, se ha hablado incluso de aspectos relacionados con aspectos sociales, es decir, a lo mejor no hay tanta diferencia y lo que pasa es que está muy infradiagnosticado en el caso de los hombres, porque a nivel social no está tan o sea, al hombre le cuesta más reconocer, aunque se supone que somos más quejicas que las mujeres en ese sentido, pero hacer un reconocimiento, decir, el reconocer que yo tengo esa situación. Ahí hay no iba a decir una nebulosa, pero creo que más como un conglomerado de cosas que no tenemos muy claro, o sea, por qué eso es así, pero que evidentemente a día de hoy es lo que hay. Es decir, creo que la relación es 8-1, 9-1, que es mucho, es muchísimo. Pero no hay algo que de pronto diga, no, es que esto es así por esto. O sea, a día de hoy no sabemos, o sea, y a nivel anatómico no hay diferencia. De hecho, es que claro, sobre todo relacionado con la parte del dolor, porque por eso te iba a decir que lo que se ha visto es que ahora, por ejemplo, bueno, ya hace mucho tiempo, siempre se ha diagnosticado en base a ese dolor. Pero cuando las pacientes con fibromialgia te dicen es decir, cuál es lo más limitante, acaban acostumbrándose, entre comillas, muchas veces a poder convivir con el dolor, pero cuando se habla de esa fibroniebla, es decir, las quejas cognitivas muchas veces incluso son más limitantes que el hecho de los pequeños problemas que empiezan a tener con memoria de trabajo, que les cuesta mucho concentrarse para hacer tareas muy cotidianas. Eso se está convirtiendo en muchas pacientes incluso más importante o más limitante que el propio dolor. Aprovechando que hablas de la memoria de trabajo, ¿cuáles son los procesos cognitivos que influyen en el dolor crónico?
o no hay ninguno que se quede exento de ello. ¿Te refieres, o sea, que impacten? Que el dolor crónico impacte directamente en esos procesos cognitivos. Es decir, o por qué tiene esa relevancia. Claro, tú fíjate, y retrocedo, o sea, rebobino ahí un poquillo para cuando te decía, cuando nosotros tenemos un dolor, llamemos un dolor agudo, en el que yo me hago un corte, ¿vale? Y sabemos que tenemos un sistema, que tenemos unos receptores, reinforman, llega la información hasta nuestra corteza cerebral y allí nos dice, oye, te has cortado en el codo y te duele mucho. Entonces ahí se produce ese proceso de discriminación, de localización e intensidad. Pero ahora, y también sabemos que esas vías cuando suben, aparte de enviar esa información a la corteza, la van a mandarlo a diferentes regiones de nuestro sistema límbico que impactan todo el tema emocional y yo a cada dolor le voy a asociar una emoción. Que bueno, que normalmente, pues como decíamos antes, no tiene por qué ser, no voy a hablar aquí de emociones ni agradables, ni que encima no me puedo meter en ese campo, no en ese, sino que, pero que muchas veces positivas, negativas, sabemos que en principio todas las emociones son positivas porque lo que tratan es un poco de protegernos, pero esa sensación de desagradable, o incluso cuando se habla del sufrimiento ligado al dolor, es decir, bueno, lo que te decía, que cada vez que yo tengo una experiencia de dolor, hay información que va a diferentes regiones de mi sistema, de mi sistema límbico. Y eso tiene un impacto importante, porque nuestro sistema límbico está en contacto con nuestra corteza prefrontal. Nuestra corteza prefrontal es ahí donde tenemos ahí todo nuestro juicio, razonamiento y tal. Claro, si yo me pego un golpe y ese golpe, en cuanto se me baje la inflamación, ha desaparecido, pero cuando yo tengo un dolor persistente 24 horas al día, 7 días a la semana, ese dolor en el que yo probablemente le esté prestando mucha atención, y cuando le estoy prestando mucha atención, pues pasa como cuando en la vida le presto mucha atención a algo. Mis recursos cognitivos al final se van a ello. Efectivamente, es decir, la atención sabéis que es un recurso limitado y si yo estoy centrando mucho la atención, le estoy dando mucha importancia a eso porque yo lo considero que es importante. ¿Por qué? Pues porque me está fastidiando la vida y estaré a lo mejor todo el rato chequeando, ¿me duele ahora mismo exactamente lo mismo que hace tal? Entonces, al final, eso tiene un impacto directo sobre cualquier otra actividad que yo quiera hacer. Y ya hay muchas regiones que se han identificado de dónde van a ir, a la ínsula, al tálamo, a la corteza cingulada anterior. Y entonces, claro, eso, igual que yo se lo digo muchas veces a mis, digo, ¿cómo no va a impactar nuestras emociones? Es decir, cuando una persona está con una depresión, por ejemplo, está desanimado, está tal, ¿ha perdido conocimiento? No. ¿Ha perdido experiencia? No. Entonces, ¿por qué no hace las cosas? Es decir, ¿qué le pasa a esa persona? ¿Por qué yo voy por qué voy como una moto por la vida cuando sé que me voy de puente dentro de 3 días y voy haciendo las cosas como tal y de pronto yo he tenido una mala noticia y me cuesta un horror? Es decir, pues imagínate, ¿no? Llevado al ejemplo del dolor, pues cuando yo tengo ese dolor, es decir, cuando yo tengo que hacer cualquier actividad normal, se resiente cualquiera de las funciones, digamos, esas funciones cognitivas superiores que tenemos ahí, cuando tengo ese lastre que está continuamente, se resiente tremendamente. Puede dar la impresión al que te esté escuchando, Paco, que diga que al final el dolor crónico está en la cabeza. Es decir, yo pienso, no quiero tener dolor. Me pongo un ejemplo, ¿no? Meterte en un cubo de hielo. Al final, al principio de meterte en el cubo de hielo es un proceso mental, es decir, un proceso de habituación, de concienciarme, de mentalizarme, ¿no? De mentalización. Y que al final llegaré y ese cubo de hielo no lo notaré como tan frío como al principio. Aunque seguirá estando siempre a la misma temperatura. La gente que te pueda estar escuchando puede pensar que al final el dolor crónico está en la cabeza. Es decir, si yo me mentalizo y me concentro en ese dolor crónico, al final ese dolor crónico puede desaparecer. No. Y te agradezco que me digas esto porque no sería mi intención para nada que eso fuera así. Es decir, hay una frase que no brain, no pain, es decir, no hay cerebro, no hay encéfalo, no hay dolor. Es verdad que el dolor está en nuestra cabeza. Quien interpreta y quien está gestionando todo es nuestro cerebro, eso sin ninguna duda, pero de ahí a que
el concepto de cuando digo está en nuestra cabeza, no significa está en nuestra cabeza que yo me estoy inventando y por eso está en nuestra cabeza, sino que toda la información está llegando ahí, yo tengo un montón de regiones y cada una me está dando una información y todo está construyendo ese concepto tan complejo de dolor crónico. Pero el dolor, como te decía, cuando se produce el dolor crónico ya hay procesos de sensibilización central, ya sabemos que hay modificaciones, que lo que se está produciendo es una potenciación de esas señales. Hay un ejemplo que me encanta, que lo dice Carlos Goicoechea, que es el actual decano, es un gran amigo y él es catedrático de farmacología. Me dice, a veces el dolor crónico es como tú estás en tu casa, ¿no? Y tú has invitado a un amigo y le dices, mañana quedamos a las 5 en mi casa. Vale, entonces el amigo llega y tú sabes que está en tu casa, entonces empieza a llamar a la puerta, ¿no? Pom, 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 y tú en ese momento no le abres. Dice, pues imagínate que ese es el dolor. El dolor es tu amigo que está llamando a la puerta y está llamando y va llamando. ¿Y qué pasa si no abres? Si no abres, tu amigo sabe que está ahí y dirá, oye, pero ¿por qué no me abre? Y va a llamar, pom, 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 y cada vez va a llamar más fuerte. Es decir, y eso sabemos que es lo que sucede y por eso cuando la gente dice, ¿es bueno aguantar el dolor? No, pues sabemos que no es bueno aguantar el dolor. Es decir, y no me quiero enrollar con esto, lo que quiero decir es que cuando se produce ese proceso de dolor crónico ya sabemos que hay una serie de modificaciones en los que nuestro sistema empieza a funcionar mal. Hay modificaciones, como te decía, a nivel neurofisiológico, donde se producen diferentes aspectos de win-up, de potenciación a largo plazo y tal. Entonces nuestro sistema se hace muchísimo más sensible y está potenciando esas señales. Entonces no me lo estoy inventando para nada, pero sí que es verdad que si yo le presto, y esto sabemos que si yo le presto mucha atención, puede hacer que ese dolor empeore. Eso no significa que si yo me olvido el dolor vaya a desaparecer, pero cuando se abordan los tratamientos de dolor crónico, donde se sabe que a veces los abordajes farmacológicos fallan, sabemos que el abordaje desde el punto de vista psicológico es tremendamente importante. Afortunadamente ahora tenemos claro que tiene que ser un abordaje multidisciplinar, porque es tan complejo que ni realizando ese tipo de abordaje conseguimos que la persona desaparezca el dolor. Entonces, pero no quería para nada... No. Yo era un poco para que ese mensaje, porque vais a dar la impresión de... Yo oigo mucho, ¿no? Del hecho de, oye, el ejemplo que has puesto de la depresión, es que está triste, levántate y haz las cosas. Oye, cuidado, ¿no? Que no es que sea una cuestión de actitud, que puede ser, que puede tener ese factor de actitud, pero no es una cuestión de actitud, es una cuestión de que a nivel biológico, a nivel neurobiológico, el cerebro no está funcionando como debería de funcionar. O sea, que ya partimos de un proceso de base que es algo más complejo que levántate y hazlo. Totalmente, y esto que a veces lo decimos, claro, dices, cuando una persona, y esto, los mis estudiantes de primero, ¿no? De cuando les doy la neuroanatomía, claro, que cuando una persona que está en una situación de una depresión y tal, es lo típico, pues venga, que lo que tienes que hacer es que estoy triste, no, pues alégrate, ponte a claro, es que si fuera a ser tan fácil, que eso, digo, pero claro, decimos, es que pero nuestro sistema está está funcionando mal, e incluso está funcionando tan mal que a veces, evidentemente, que me parece que es fundamental que haya ese, llámalo reeducación, como sea, para que yo pueda a través de mis pensamientos mejorar por supuesto, pero a veces no nos queda más remedio que incluso tener una pequeña ayuda farmacológica que diga, oye, mira, es que los neurotransmisores están tan desbordados que necesitamos ahí hacer un pequeño reseteo y hacer una ayuda y abordarlo por aquí y abordarlo por aquí, pero claro, para nada, es decir, no me estoy inventando el dolor para nada. De hecho, hay otra cosa que decir, ¿cuánto le duele a una persona? Porque claro, hay mucha gente que dice, pero ¿cuánto le duele a usted? ¿No? La famosa... ¿Cómo le vas a decir a un paciente no le puede doler tanto? Y hay una frase que dice, y no recuerdo ahora mismo quién, pero que dice que a un paciente le duele lo que el paciente dice que le duele. Porque salvo que te quiera engañar, si yo digo que me duele 8/10, es porque me duele 8/10. Da igual
que no haya nada El umbral del dolor al final es individual y personal. personal, y aunque no haya nada que justifique, bueno, haya o no haya, es decir, que yo puedo tener un cortecito así y decir que me está doliendo Sí, sí. 10/10, bueno, pues no sabemos. Si tú me dices que tú crees que ese es el peor dolor que tú estás teniendo y no tiene que ver con o sea, con el tamaño de la lesión, o incluso cuando es un dolor crónico y no hay ninguna, digamos, ninguna lesión que esté justificando eso. O sea que ¿Existen diferentes cambios anatómicos en el cerebro a través del dolor? O sea, una persona que sufre dolor se modifica anatómicamente. a ver, se han visto ciertas cosas, y en el caso de fibromialgia, lo que se han visto, por ejemplo, es que hay incluso pequeñas modificaciones a nivel en ciertas regiones se modifica tanto a nivel del número de conexiones en ciertas regiones, se han visto incluso cambios en el volumen de sustancia gris, es decir, sabemos que pueden llegar a producirse modificaciones anatómicas y, por supuesto, y mucho más allá de las modificaciones anatómicas, porque muchas veces, como sabes, la anatomía un poco da la forma y luego todo eso, bueno, puede no haber una modificación anatómica, que como te digo, se han visto algunas cosas, pero lo que sí se han visto es un poco cómo procesa cuando se hacen, y hay estudios súper bonitos de resonancia magnética funcional, de cómo una paciente con fibromialgia, o sea, cómo se conectan las diferentes regiones de y en una población control, y es verdad que hay auténticos cambios a nivel funcional, que por otro lado tiene todo el sentido, claro, o sea, porque cuánto tiempo se ha acusado un poco a estas pacientes, y eso ha tenido una repercusión y lo sigue teniendo brutal, de que poco más que se estaban inventando el dolor, o sea que no. Entonces el promedio para que una paciente muchas veces se le diagnosticara fibromialgia era una barbaridad de años, y los iban derivando de especialista en especialista, y prácticamente era un paciente mal. Digamos que ningún especialista quería que le fueran llegando esas. O sea que. ¿Hay un factor principal que da el comienzo del dolor crónico? O sea, sabemos que es multifactorial, ¿no? Que al final ahí no se conoce a ciencia cierta cuál es el factor concreto que produce la fibromialgia. O sea, el dolor crónico, perdona. Si me equivoco, tú corrígeme. Pero ¿se sabe cuál puede ser el factor principal o si hay algún factor que diga, aquí comenzó? Pues igual lo hay. A mí o sea, lo que yo conozco es que no parece que haya determinante, y probablemente muchas veces sea algo multifactorial, porque de hecho, de cómo llegamos a un dolor crónico, sabemos que se puede llegar a un dolor crónico desde un dolor agudo, que no se trata, se puede llegar al dolor crónico desde una cirugía, se puede llegar a un dolor crónico posterior a un ictus, se puede llegar a un dolor crónico posterior a un tratamiento oncológico. No, hay un porcentaje bastante elevado de pacientes que sometidos después de una quimioterapia acaban generando un dolor. Es decir, probablemente hay un montón de caminos por los que se pueda. A Roma, ¿no? Sí, desgraciadamente. O sea que no parece que tuviéramos una tecla para decir. Como pases por aquí, vas a tener. Porque luego hay muchos pacientes que son sometidos a un tratamiento y no desarrollan dolor crónico. Afortunadamente, muchos pacientes que se someten a una cirugía. Que no eso, es decir, que no parece que sea solo un factor. Paco, y acabando con esta segunda parte un poquito más del podcast, del dolor crónico de anatomía, viene un poquito una parte que nos gusta a nosotros, que es un poquito de introspección, de preguntas cortas, de que sean preguntas más dicharacheras, más del conocerte. Y la primera pregunta que te quería hacer, dirigida un poco más a esa parte anatómica, es si tu cuerpo hablara,
Si tu cuerpo hablara, ¿cuál crees que sería la parte más parlanchina de tu cuerpo? Fíjate, yo soy muy friki, ¿eh? O sea, pues me voy a pedir una de mis partes favoritas y sería el hipocampo. ¿Por qué? Me parece que el hipocampo, hay bueno, es un pequeño artículo que me gustó mucho, que dice que el hipocampo es el editor de la película de nuestra vida. El hipocampo, bueno, como sabéis, es una estructura que forma parte del sistema límbico y es el que se encarga de consolidar en la memoria a largo plazo aquello que para nosotros es relevante en la vida, sea bueno o sea malo. Entonces, bueno, el hecho de que sea el que va guardando los trocitos de la película de nuestra vida me parece súper bonito. Entonces, si me tuviera que quedar con algo y que fuera un poco quien eso, mi hipocampo. Se encargaría de recordar todas las cosas que me han pasado en la vida, muchas buenas y alguna otra no tan buena, pero me quedaría con él. Esto es una pregunta, es una pregunta mezclada en dos preguntas. La primera pregunta sería, si pudieras desprenderte de un sentido, ¿cuál sería? Un sentido como los que entendemos... Los 5 sentidos, ¿y cuál sería? Empezáis, o sea, ya... Esta parte es más heavy que el resto, ¿eh? Uf. Voy a decir una por no... y probablemente meta la pata. Su opinión personal al final, ¿no? Sí, totalmente. Si es por intentar decir, ¿cuál podría ser? Pero es que, claro, conforme te estaba hablando y iba a decir uno, he dicho de pronto no. Pero es que... pero bueno, a lo mejor diría el gusto. ¿Por qué? No lo sé, porque claro, evidentemente decía la vista, creo que no, somos seres fundamentalmente visuales. El oído me parece que para poder relacionarme también, igual que el tacto y tal, y luego al final dice, bueno, el gusto, es verdad que antes hemos hablado de la comida, la importancia que tiene a nivel social y tal, digo, pero si tuviera que sacrificar uno, a priori, a lo mejor diría eso. Y probablemente esté cometiendo un error, porque... He de decirte que coincido contigo, que cuando a mí me hicieron esta pregunta coincidí contigo y dije que el gusto, porque al final como y que no me sepan las cosas me da igual, o sea que yo creo que todos los demás coincidimos en ese sentido. Ahora relacionándonos un poco a nivel cerebral, ¿qué crees qué función o qué parte de tu cerebro crees que te pudieran quitar o que te desprenderías de ella y no le darías importancia? Hilándolo con la función que tiene. O... Ostras. O te lo hago más fácil, a nivel anatómico, en general, de nuestro cuerpo. Sin contar... O sea, no yéndome al cerebro, dices, entonces. Para hacértelo más fácil. Bueno, sí, me puedo arriesgar pero... Venga, que aquí cometo otra salvajadeta, pero digo, bueno, venga, me quito el cerebelo. ¿Por qué? Bueno, pues porque me he tenido que elegir una y tampoco me... Es verdad que el cerebelo se relaciona mucho siempre con coordinación motora. Digo, bueno, tampoco es que yo sea muy hábil en la coordinación motora y tal, que bueno, sabemos ahora que el cerebelo tiene muchas funciones también en memoria y en esta historia. Pero bueno, venga, como había que elegir una, digo, me quedo con el cerebelo. Esta pregunta no es una pregunta un poco ya de elegir, sino de... Sabemos que, por ejemplo, a nosotros se nos rompe un dedo, nos lo pueden reemplazar en ese sentido, volver a unir al cuerpo. Mi pregunta siempre ha sido, ¿por qué no podemos hacer un ser humano de cero? Es una pregunta un poco filosófica y rebuscada, pero tienes un corazón, te lo quitan y te pueden poner otro. Uh-huh. Te pueden quitar un pulmón, hacer trasplante de pulmón, de riñón. ¿Por qué no se puede hacer un ser humano de cero? O sea... ¿Crees que hay algo más que la funcionalidad o la estructura anatómica del cuerpo humano? ¿O existe algo más, llamámoslo, energía? Es una pregunta un poco... Sí, ya sabía. Digo, me imaginaba que iba por eso. Yo, en ese sentido, creo que no. Creo que no. Es decir, creo que probablemente ahora sea una limitación, digamos, técnica, pero que podamos llegar a... Igual que se están haciendo algunos experimentos alucinantes donde yo puedo crear una célula,
no descarto que dentro de mucho o de poco tiempo podamos crear sin necesidad de nada, podamos crearlo, ¿eh? No, yo creo que técnicamente será, no, éticamente no, pero técnicamente yo creo que será posible, sí. O sea que es al final un punto de nivel de instrumentación, ¿no? De que no tenemos los medios para hacerlo. Ni la información, como te decía antes, es decir, cuando consigamos descifrar toda esa parte del genoma y el epigenoma y el metaboloma y todos los somas que hay, eso, podremos hacerlo sin ninguna duda. Entraremos en otra historia que tenga que ver con toda la parte de la ética, ¿sabes? Ahora todo el tema de la neuroética, es decir, tenemos tecnología ahora para... Ya se están haciendo cosas con modificación de recuerdos, todo ese... es decir, veremos a ver luego cómo controlamos eso para que yo... Mi última pregunta iba un poco adherido a eso. ¿Cómo crees que la inteligencia artificial influirá pues, a nivel anatómico, a nivel de nuestro cerebro, a nivel... Yo creo que va a ser probablemente ya se habla de que sea la mayor revolución en la historia de la humanidad, a todos los niveles. Yo creo que hay mucha gente que todavía dice, ¿y qué creéis? ¿Que inteligencia artificial sí o no? Esa no es la pregunta. La pregunta es, la inteligencia artificial está aquí ya, no es cuestión de vamos a prohibirla, ¿no? Ahora en educación. ¿Que los chavales? No, vamos a hacer un buen uso, vamos a ver el impacto que va a tener, me va a parecer... Va a ser brutal, y creo que además nos va a ayudar en el campo incluso de la neuropsicología, neurobiología, la inteligencia artificial nos va a ayudar a abrir muchas puertas y a darnos muchísima información de cómo funcionamos. Y creo que va a ser tremendamente positivo. Alguien se encargará de usarla mal, como se han encargado de usar mal un montón de cosas que hemos ido descubriendo en nuestra historia, pero creo que va a ser tremendamente positivo. Bueno, Paco, para terminar tenemos una camisetilla del podcast, ¿no? Que es como que el recuerdo de cada invitado que viene y nos gustaría pues que nos dejaras un garabato, una frase, lo que a ti te apetecería poner. Te voy a dejar hacer espacio aquí. Es un poco del recuerdo de todos los invitados que vienen al podcast, con una firmita, un mensaje. Tira. Millón de gracias, Paco. Nada, a vosotros. Gracias por venir a pasar este ratillo con nosotros. Esperamos que hayas estado a gusto. Te damos enormemente las gracias, yo creo que enorme de todos, por darnos ese pequeño momento de sabiduría, de conocimiento que yo creo que nos hace falta a todos. Así que millón de gracias y esperemos que lo hayas pasado bien. Yo, vamos, gracias a vosotros. He disfrutado, de hecho, estaba pensando, digo, pero ya se ha pasado. O sea, de verdad, yo solo espero que hayáis disfrutado al menos lo mismo que yo, porque me lo he pasado genial y muchísimas gracias por haberme invitado. Gracias.